Muy buenas a todos fructíferos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, La Canasta. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante en nuestro país y en el mundo, las lenguas indígenas. Primero lo primero, tenemos que establecer un contexto para adentrarnos en el tema. Empezaremos con qué entendemos por comunidad indígena. Veamos. Para comenzar, tenemos que dar un contexto a la palabra comunidad. En este caso vendría siendo un conjunto, asociación o un grupo de individuos. Pueden ser humanos o cualquier otro tipo de vida. Estos comparten elementos, características, intereses, propiedades u objetos en común. Por lo tanto, una comunidad indígena es aquella que concentra un legado cultural y ocupa un lugar en todo país. Se identifica respecto del resto de la población porque hablan un idioma distinto a la lengua oficial y que además tienen costumbres distintas, cuya organización política, social, cultural y económica se diferencia de los otros sectores sociales porque se sostiene en sus costumbres. Como ya hemos dicho, en las comunidades indígenas se hablan otros idiomas distintos a la lengua oficial del país. A esto se le denomina como lenguas indígenas. Para los pueblos indígenas, las lenguas no son únicamente símbolos de identidad y pertenencia a un grupo, sino también vehículos de valores éticos. Constituyen la trama de los sistemas de conocimientos mediante los cuales estos pueblos forman un todo con la tierra y son cruciales para su supervivencia. El futuro de sus jóvenes depende de ellas. Ahora, mucho ojo con confundir lengua con dialecto. Es frecuente oír decir que en México se hablan muchos dialectos, o dar por hecho que el español, el inglés, el francés, etcétera, son lenguas, mientras que los idiomas de los indígenas son dialectos, o finalmente usar distintivamente las expresiones lenguas y dialectos para referirse a las formas de hablar de los pueblos indios. Citando al destacado lingüista Leonardo Monroy Castañeda, hay en el mundo múltiples formas de habla. Si dos formas de habla no son mutuamente inteligibles, se trata de lenguas diferentes. Si las dos formas de habla se entienden entre sí, entonces se trata de dialectos o variantes geográficas de una lengua en las regiones indígenas y no indígenas. En México se hablan lenguas y dialectos, pudiendo estos últimos derivarse del español o de las lenguas de los pueblos indígenas. Dicho todo esto, la pregunta que sigue es, ¿cuántas lenguas indígenas hay en México y en qué estado se encuentran? Pues, según el Sistema de Información de Cultura o la Secretaría de Cultura en México, hay 68 lenguas indígenas en todo el país y como puedes ver, la cantidad de lenguas por estado varía mucho. Tenemos el caso de Chiapas que tiene 12 y el caso de Durango que solo tiene una, entre otros estados de la República. Ahora, estoy segura de que se preguntarán, ¿pero cuáles son todas estas lenguas de las que hablas? Pues encantada les diré la respuesta. Pero la verdad es que como ya hemos visto, son bastantes lenguas distintas y tardaremos aquí todo el tiempo restante del video para nombrarlas. Así que, de entre las más reconocidas o de las cuales son frecuentemente nombradas son el náhuatl, el mixteco, el cora, huasteco, tlapaneco, entre tantas otras lenguas. Enseguida les hablaremos un poco sobre los pueblos indígenas como tal. De acuerdo con cifras del gobierno federal, en México hay 68 pueblos indígenas y 25.694.928 personas que se autodenominan como indígenas, cifras que representan el 21.5% de la población total del país. Y si nos vamos un poco más allá, la ONU estima que poco más de 300 millones es la cantidad de indígenas que habitan en el mundo. Más o menos 5.000 pueblos asentados en 70 países diferentes. Ahora, les hablaremos un poco sobre algunos problemas que enfrentan las comunidades indígenas en el país. Veamos. Se dice que 7 de cada 10 indígenas en México son pobres y que en la cuestión de acceso a oportunidades para el desarrollo de vidas satisfactorias y dignas, existe todavía una gran desigualdad que se deriva principalmente de conductas, prejuicios y concepciones
sobre el origen étnico, los rasgos culturales o el color de piel, entre otros. En el año 2005, el 30% de quienes respondieron a la primera encuesta nacional sobre discriminación en México opinó que lo único que tienen que hacer los indígenas para salir de la pobreza es no comportarse como indígenas. Que por cierto, a toda esa gente que dijo eso, los encontraré. Ok, sigamos. Los indígenas residen en casas más precarias que el resto de los mexicanos, ya que 59.7% carece de servicios básicos tanto en sus hogares como en su alimentación. Las lenguas indígenas son importantes por diversas razones. Aportan conocimientos únicos y formas de comprender el mundo de manera diferente. Ayudan a fomentar la paz y el desarrollo sostenible. Potencian la protección de los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas. Suponen un impulso de la inclusión social y de la alfabetización. Contribuyen como riqueza a la diversidad de valores, de culturas y de lenguas. Las lenguas indígenas tienen la misma validez que todos los demás idiomas en el mundo, con sus respectivas ventajas y desventajas. En cualquier caso, la diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no solo respecto al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, efectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar las metas del desarrollo sostenible. La diversidad cultural forma parte de una civilización en nuestro México. Esta forma parte de nuestras raíces, de nuestros rasgos y características. Es importante conservarlas, porque siempre formarán parte de nosotros, del individuo. Sin ellas básicamente perderíamos todas nuestras raíces, costumbres e incluso nuestra historia. Para nosotros los jóvenes es aún más importante conservar la diversidad cultural en nuestro México, ya que somos nosotros quienes llevaremos todas estas lenguas, todos los trajes regionales, el folclore, la gastronomía, las tradiciones y todos estos rasgos que caracterizan a México, que tienen una amplia gama de cultura. Nosotros llevaremos hacia adelante, hacia el futuro, nuestra diversidad cultural, nuestra historia, nuestras raíces, la esencia de nuestra civilización plasmada en cada individuo en México. También es necesario reconocer los grandes aportes que nos han dado las comunidades indígenas, ya sea cultura y productos agropecuarios. Desde miel orgánica de comunidades de Yucatán, Chiapas y Campeche, café orgánico de las comunidades de zonas montañosas. Que por cierto, en la descripción les dejamos, aparte de las referencias usadas en este video, unos links para saber más sobre cómo aportar respeto y apoyo a la diversidad cultural que aportan las comunidades indígenas. Así que, gente, que no se nos olvide impulsar acciones para promover y fortalecer la diversidad cultural y lingüística para así construir sociedades justas y tolerantes, donde se respeten las diferencias culturales. Trabajemos en asegurar que la educación que se ofrezca a los pueblos indígenas logre un bilingüismo real, oral y escrito, tanto en la lengua indígena a la que se pertenece como en español. Ahí nos vemos en el próximo video. ¡Sale!